Viajeros, bienvenidos a Vis. Después de la fiesta en Hvar, tomo un ferry hacia la isla de Vis. Vis es una isla que durante muchos años fue usada con fines militares. Se abrió a la gente en el 89 apenas y hoy por hoy ya recibe turistas. Y como no se desarrolló tanto como otros lugares famosos de Croacia, eso atrae a diferentes tipos de turistas. Además de que hay playas muy interesantes, hay una playa muy espectacular aquí. Yo encontré este hotelito que es un hotelito familiar que se llama Guest House Bellevue. No sé cómo se pronuncia y la verdad está muy bien de precio, de instalaciones, de todo. El único pero es que no está como arribita del pueblo, entonces tuve que caminar. La verdad no tendría que haber caminado porque van por ti, pero hubo ahí una confusión. La isla tiene dos pueblos, el pueblo de Vis y otro que se llama... así, no me acuerdo el nombre. Hoy va a ser un día de descansar y de planear mi día de mañana, así que les enseño mi cuarto. Miren, este es mi cuarto. Tengo aire acondicionado, ahí tengo un pequeño refrigerador y aquí está el baño. Todo la verdad está muy nuevo. Ahí estoy yo y tengo un pequeño balconcito. Prueba del colchón. Muy bueno. Muy buenos días, viajeros. Ahora sí ya nos amaneció en Vis. Fíjense, ayer contraté un tour para que me llevaran a los lugares más famosos aquí de la isla y una isla cercana. Así que vamos a dar un tour en el que vamos a visitar cuevas, playas, incluyendo la cueva más famosa de Croacia probablemente, y también probablemente la playa más famosa de Croacia. Está muy bonita. Vámonos. El tour es básicamente un circuito alrededor de la isla, empezando por la cueva más famosa del país en la vecina isla de Viseu. Nuestra primera parada es la extremadamente popular Blue Cave o Cueva Azul. Llegamos muy temprano y ya hay gente, cuesta 70 kunas entrar y hay que cambiarse un botecito más pequeño como ese de ahí y llegas a la cueva. Desafortunadamente se está nublando y eso creo que va a afectar la espectacularidad de la cueva, pero no digamos nada. Si llueve, se cancela, así que mientras no llueva. En todos los sitios de Croacia se ve ampliamente promocionada esta maravilla natural llamada la Cueva Azul. Un fenómeno que se da debido a una enorme entrada de luz provocando que la cueva se ilumine de incontables tonos de azul. Ha sido tal su éxito que los locales han creado toda una empresa alrededor de ella. Solo puede visitarse en embarcaciones locales, pues la entrada es muy angosta y durante el trayecto te explican detalles interesantes de la cueva. La belleza natural del sitio es innegable, pero a decir verdad, mi experiencia fue bastante agridulce. Debido a la enorme demanda, la cueva se visita por solo unos cuantos minutos, apenas para hacer algunas fotos. Durante la temporada alta no está permitido nadar en ella y en temporada baja el agua es demasiado fría como para que se antoje un chapuzón. Así que continuamos la ruta apreciando la interesante topografía de la isla y visitando otras cuevas y playas secretas. Antes de llegar a la que fuera catalogada como la mejor playa europea por la organización turística Los Mejores Destinos de Europa en el año 2016. Llegamos a la famosa Striva Beach, creo que así se dice, pero es una playa muy bonita porque tiene una formación muy peculiar, una pequeña bahía que solamente tiene una entrada de 10 metros y las rocas y todas las formaciones. Está muy bonito este lugar, solo que está bonito, que es muy popular, entonces se aperra. Aquí vamos a estar una hora y hay un bar donde pueden comprar café y supongo que también cerveza, pero la gente viene aquí a tirarse, a nadar un poco, entonces vamos a disfrutar. I've been looking everywhere, don't know what to do. Oh, you
Yo sé que no hay que comparar, viajeros, pero me gustó más este lugar que la Blue Cave, y es que aquí se puede disfrutar, y a pesar de que me dijeron que era muy popular, sí hay gente, pero tampoco está así atascadísimo que no se pueda disfrutar. Se puede nadar, está a gusto. Me gustó mucho este sitio, me gustó. Dije que me gustó, pues me gustó. Después de un mar muy agitado que no nos permitió entrar a la Green Cave, que es otra caverna famosa que solía ser gratis, pero ahora ya cobran, pero no pudimos entrar por las olas, y llegamos a esta pequeña isla con este precioso mar donde vamos a nadar un poquito. Terminamos la excursión conociendo un poco del pasado militar de la isla, visitando el impresionante refugio para submarinos construido por el ejército yugoslavo. El refugio nunca se utilizó. Si quieren conocer más detalles sobre puntos militares en Vis, hay varios tours que pueden contratarse. Ya estamos de regreso en Vis, viajeros. La verdad estuvo bien padre el tour, costó 300 kunas y a las 2 de la tarde ya están de regreso aquí en Vis. Me gustó mucho, pero tengo una reflexión respecto a la Blue Cave. La verdad no pongo en discusión la belleza de la cueva porque sí es bastante bonita, pero está tan publicitada que la experiencia que yo pensé que iba a ser de entrar a esa cueva con los colores y eso está arruinada porque estás muy poco tiempo dentro de la cueva. En el verano hasta 2000 personas al día visitan la cueva. De hecho hay gente que va desde Split en un tour para conocer la cueva. Imagínense andar en lancha 1 hora y media, 2 horas para llegar y estar 5 minutos en la cueva, es una pena. Además en verano tampoco se puede nadar. Mi consejo es que si ya están en Vis, pues sí vale la pena visitarla siempre y cuando la combinen con más cosas. En el verano estamos hablando. Pero si están en Split o en otras islas muy lejos y les va a modificar mucho su itinerario, no creo que valga la pena, en mi humilde opinión. Pero bueno, la verdad el resto del tour estuvo increíble, la playa me encantó y todo lo que hicimos me gustó mucho, Ya me comí una pizza muy rica en una pizzería famosa que se llama Pizzería Charlie y la verdad estaba muy buena. Y ahorita vamos a descansar un ratito y bajamos ya que se baje este calor. Bajamos ya que se baje, no hombre, andamos. Los veranos en Croacia son una locura y los sitios más populares están llenos, muy llenos de gente. Así que si están buscando algo más tranquilo, no tan concurrido, auténtico, muy bonito y un poquito más barato, creo que Vis es una excelente opción. Split es una ciudad muy moderna, grande, la segunda más grande de Croacia. En su centro guarda un tesoro arquitectónico, histórico, social, cultural. Renté este pequeño estudio, departamentito mini. Son 3 chicas mexicanas que he conocido en este viaje.